Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Héroes Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Bienvenidos a esta exploración de unos fragmentos narrativos que nos han llegado. Se titulan Elowen, ilusionista y el tejedor de sombras. Por lo que vemos, nos metemos en fantasía, sí, pero muy centrada en el viaje interior de la protagonista, Elowen, Eso parece. y su relación con la magia, con figuras bastante complejas. ¿Sí? Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco ese viaje. Ujú. Desde que aparece silenciosa en esa mansión mágica, Ajá. hasta su despertar a un poder que está muy ligado a las emociones, la pérdida que la marca, y bueno, ese encontronazo con Borian, el tejedor de sombras. Claro. Vamos a intentar entender qué mueve a Elowen y qué conflictos clave se dibujan en estos capítulos que tenemos. Pues sí, y yo creo que lo que engancha desde el principio es precisamente esa tensión, ¿no? Mm, No es solo una historia de aprender a usar magia y ya está. Es cómo ese poder, que está tan conectado al sentir, choca con una amenaza muy real, muy organizada. el culto. Ese culto misterioso, sí, y su líder. Plantea una exploración interesante sobre cómo uno crece y se define bajo una presión tan extrema. Exacto. Arranquemos entonces por su llegada a la mansión. La encuentra la cocinera, y lo primero que nos dicen es su silencio. Sí, Sin más voz que el latido inocente de su pecho. La propia mansión parece casi un ente vivo, ¿no? Un refugio con magia dormida. sí, totalmente. ¿Qué nos dice esto de sus inicios? Pues nos dice que empieza desde una vulnerabilidad total, pero en un entorno que, aunque sea misterioso, parece protector al principio. Mm, Y esa figura de la cocinera es crucial. No es solo una cuidadora, es quien intuye su naturaleza especial. ajá. Hay una frase que me parece fundamental. Serás la luz que ilumine esta casa. Y más importante aún, le dice que su poder proviene del eco del sentir. Del sentir, no de otra cosa. Exacto. Fíjate, no habla de hechizos ni de libros, habla de conexión emocional. Ella detecta y nutre ese don desde el minuto 1. Le da un ancla vital a Elowen. Y vemos una primera muestra de ese don bastante espectacular, ¿verdad? Sí, Cuando crea esos fuegos artificiales de colores imposibles para otros niños. precioso. Es magia que nace de la alegría compartida. Pura maravilla en ese momento. Totalmente. Aprende de forma orgánica, sintiendo, observando esa magia dormida del lugar. Sin instrucciones. No hay nada académico aquí. Su poder es percepción, es emoción canalizada, casi como si la propia mansión le estuviera enseñando de forma pasiva Pero esa sensación de refugio se rompe. y de forma brutal. Uf, sí. El capítulo 3 nos golpea con el asesinato del maestro de ceremonias, dentro de la mansión. Ahí cambia todo. La atmósfera cambia radicalmente. Se quiebra la seguridad. Y aquí entra en juego un elemento visual muy potente, el símbolo, El símbolo que encuentran. el que hallan en el cuerpo. La descripción es inquietante. Tridente fragmentado, entremezclado con ondas y tentáculos. Sí. Pintado con algo oscuro y esas líneas carmesí.
Es más que una firma, ¿sabes? Sí, sí. Parece diseñado para profanar, para marcar territorio de forma siniestra. Es la primera vez que esa oscuridad de la que hablaba la cocinera Se materializa. se vuelve real y violenta. Exacto. Ya no es una idea abstracta. Y Elowen es testigo de esto. Aquella advertencia sobre iluminar el mundo oscuro de repente cobra un sentido terrible. Concreto. Claro, la amenaza está dentro de su hogar. Después de este shock, su poder, empieza como a descontrolarse un poco. Sí. Los capítulos 4 y 5 lo describen como olas convulsas. Hay un incidente significativo en el jardín, ¿verdad? Sí, donde, sin querer, afecta las emociones de los otros niños. Una risa que se transforma en duda, la alegría que deriva en melancolía. Es la primera muestra de la cara, potencialmente peligrosa de su don. Claro. Una empatía tan fuerte que se vuelve invasiva si no se controla. Aún es un fuego que quemaba sin control. Y la cocinera intenta guiarla ahí, con esa frase sobre que controlar la emoción ajena es un arte, que exige corazón, no solo fuerza. Una lección clave. Una lección temprana sobre la responsabilidad que tiene, ¿no?, con esa habilidad. Exacto. Vemos cómo crece hasta la adolescencia. Su don se refina, se vuelve más sutil, pero también más potente. Pero eso la aísla. Efectivamente, se habla de muros invisibles. La escena del espejo, Sí. donde su reflejo se distorsiona por las emociones ajenas que capta. Es una metáfora visual muy fuerte de esa carga. De esa carga constante que lleva. Y mientras ella crece y lidia con esto, la sombra del asesinato y del culto sigue ahí. Latente. No desaparece. No es un desarrollo tranquilo, ¿eh? Hay una tensión por debajo que... Que no se va. Y esa tensión estalla en la tragedia central de estos primeros capítulos. El ataque a la cocinera. Caps 6 y 7. Unos cultistas de bajo nivel la atacan brutalmente. La narración contrasta mucho la dignidad de la cocinera al enfrentarlos, con la violencia súbita, despiadada. Es un momento terrible. Y la reacción de Elowen es clave. Presencia el ataque, pero su poder se bloquea. Congelado por un bloqueo desconocido, dice el texto. Es la impotencia total frente al horror. ¿Qué significa este bloqueo? Pues probablemente una reacción traumática pura y dura. Su poder, que está tan ligado a la emoción, Claro. se colapsa ante una emoción tan devastadora y vuelve a ver el símbolo del culto, Otra vez el símbolo. lo que cementa esa conexión entre esa marca horrible y la pérdida más dolorosa que ha tenido. El trauma no solo la paraliza, parece que apaga su esencia. Pero esa pérdida, y esto es paradójico, se convierte en el catalizador. ¿Sí? El duelo es intenso y se describe como el dolor se cristalizara en fuego vivo. Fuego vivo. Ese fuego interior rompe el bloqueo y despierta su poder de una forma nueva, más cruda, más intensa. Es el punto de inflexión total. Hace una promesa silenciosa, una especie de voto, y toma la decisión. Abandona la mansión, Deja atrás lo único que conoce, su único hogar. para enfrentar un futuro incierto, pero ya no puede quedarse al margen. El trauma, en lugar de destruirla, la impulsa a actuar, aunque sea desde el dolor. Tras dejar la mansión, su estado es... crítico. Los capítulos 8 y 9 la pintan hundida. Soledad, culpa, desesperación. Lo normal, vamos. Y es interesante cómo su propio don se vuelve en su contra ahí. Sí, eso es terrible. Crea ilusiones de terror que la atormentan. Ella misma. Su habilidad para conectar con las emociones ahora amplifica sus propios miedos, su culpa. Es un duelo interno donde su poder, se convierte en su torturador. Toca fondo. Totalmente. Llega a preguntarse por qué debo seguir. Existencial. Pero justo ahí, en la oscuridad total, surge el susurro del fénix. Una voz interior, quizás un recuerdo de la cocinera, o su propia voluntad renaciendo. ¿Quién sabe? Que la impulsa a levantarse de las cenizas. Es el inicio de una reconstrucción personal, desde la nada prácticamente. Un renacimiento doloroso, sí, pero necesario. Y la vemos emerger con una nueva fachada en la ciudad, en los capítulos 10 a 12. Adopta la identidad de maga de los sueños fugaces. ¿Cómo es esta nueva Elowen? Es una ilusionista callejera. Usa su poder de forma más controlada, sí, pero superficialmente. Ajá.
Crea espectáculos de luces, de colores, combinados con una manipulación emocional muy sutil para dar a la gente momentos de alegría pasajera, efímera. Se describe una actuación concreta, ¿no? Luces verdes para la paz, azules para la frescura, rojas para el calor. Sí, Juega con las emociones colectivas, demuestra un control técnico que antes no tenía. Pero es un control aplicado al espectáculo, a lo efímero. quizá una forma de evitar, Quizás una forma de evitar la profundidad de sus propias emociones, sí. pero el pasado la alcanza. Un cultista lo observa y la confronta. Ese diálogo es tenso. Mucho. ¿Crees que este escenario es tu mundo entero? Le cuestiona la validez de su magia de espectáculo frente a la lucha real. La pincha. Y aunque ella responde con firmeza, la duda queda sembrada. Y esa duda se materializa pronto. Viene la emboscada nocturna, capítulos 13 y 14. La amenaza es directa. Hoy probarás el fuego real. Uf, Y aquí ocurre algo fundamental. el fuego real. Por primera vez, de forma instintiva, accidental, crea una pequeña bola de fuego que no es una ilusión, Fuego de verdad. un poder físico, elemental, nacido del miedo y la necesidad de defenderse. Y funciona. Los ahuyenta. ¿Qué implica este cambio? Implica que su poder tiene una dimensión latente que ni ella conocía. No es solo manipulación empática o ilusoria. Hay algo más, elemental, más potencialmente destructivo. Y mientras esto pasa, Borian observa desde las sombras. Ahí está él. Su frase, así comienza la danza, pequeña ilusionista, es escalofriante. Marca su entrada formal en la historia. Sí, señor. El capítulo 14 nos da su perspectiva. ¿Quién es este Borian? ¿Qué sabemos de él? Pues es complejo, no es un malo de opereta. Viene de un culto menor, con una filosofía basada en controlar el caos renunciando a la voluntad individual. Controlar el caos, renunciando, curioso. Sí, se ve a sí mismo como un tejedor. Alguien que impone orden. Ve a Elowen como una anomalía peligrosa, pero también, ojo, potencialmente como una herramienta. ¿Una herramienta? Su cicatriz visible es como un símbolo de sus propias batallas por ese control. No es un simple villano. Tiene una ideología. Retorcida, pero una ideología. Y a partir de aquí, capítulos 15 a 27, entramos en una fase muy interesante. La relación mentor-aprendiz. O eso parece al principio. Claro. Elowen está intentando entender su propio poder, lidiando con la diferencia entre lo visual y lo emocional, preguntándose, ¿quién soy? En plena crisis. Y en esa vulnerabilidad, ¡fas!, aparece Borian. Se presenta casi como un salvador. Claro. Compartiendo una historia, probablemente muy editada, ¿no?, de su propia lucha contra el caos emocional. Le ofrece enseñarle a dominar ese fuego que la desborda. Una oferta tentadora. Difícil de rechazar para alguien como él o en ese momento, desde luego. El entrenamiento inicial suena hasta razonable, ¿no? Enfocarse en navegar las emociones, no reprimirlas. Cuando dejes de luchar contra tus emociones, tu poder dejará de ser un arma descontrolada. Podría ser hasta terapéutico. Ahí está la trampa. Es una manipulación sutilísima. Como revela el capítulo 23, mientras le da estos consejos que parecen útiles, está reportando a sus superiores y planeando cómo provocarla para los fines del culto. O sea, todo fachada. Fíjate en la doblez de frases como «confía en mí, pero siempre mantén tus ojos abiertos». Formalmente es un consejo prudente, pero en el contexto Es siniestro. es una forma de aislarla, de hacer que dependas solo de él. Juega con su necesidad de guía de una forma muy perversa. Es una dinámica tóxica desde el minuto 1, entonces. Y el entrenamiento se vuelve más duro. Sí, Borian le empuja a abrazar el caos, a controlar el descontrol. Esto inevitablemente lleva a choques directos entre ellos. Capítulo 21. claro, porque sus filosofías son opuestas en el fondo, aunque Borian intente disfrazarlo. Y la verdadera naturaleza de su mentoría se revela del todo en esa misión manipulada en el pueblo. Caps 26-27. Ahí Elowen descubre que el miedo, que supuestamente debe calmar, fue inducido por el propio culto. Qué fuerte. Una trampa total. Y Borian la obliga a completar la misión igualmente, bajo su influencia, diciéndole esa frase terrible: a veces lo correcto es solo un espejismo. Vaya tela. Ahí la duda de Elowen ya no puede ser ignorada. Se rompe algo.
Exacto. Esa experiencia la empuja a buscar la verdad por sí misma. En los capítulos 28 y 29 la vemos usando sus propias habilidades, Las ilusiones de fuego y miedo. las que tanto la atormentaban, sí, pero ahora como herramientas para interrogar a cultistas. Es un giro interesante. Usa la oscuridad para buscar la luz. Y consigue la confirmación. Borian es el líder del culto. La traición absoluta. Tiene que huir, no le queda otra. Y la reacción de Borian, Cap 29, cuando se entera es aterradora. No solo recibe una reprimenda de sus superiores, sino que purga, sin piedad, a los cultistas que hablaron. Madre mía. Habéis traicionado. Eso es imperdonable. Esto muestra su crueldad, pero también su determinación férrea. Está dispuesto a todo para mantener el control y seguir con su plan para Elowén, ya sea moldearla o destruirla. Tras escapar, Elowén necesita reagruparse. El capítulo 30, Renacer entre escombros, es un momento de introspección. Necesario. Decide forjar su propio camino, rechazar la senda que Borian intentó imponerle. Y justo cuando está huyendo de otra persecución, recibe ayuda inesperada. Una figura encapuchada la rescata. Y resulta ser Rael. Rael, un amigo de la infancia, de la mansión, otro ilusionista. Es un regreso al pasado, pero con una nueva dinámica. Ahora pueden entrenar juntos. Este entrenamiento con Rael, Caps 33-34, es un contrapunto total al de Borian. Nada que ver. Se basa en la confianza mutua, en conectar con su pasado compartido de forma positiva. Se enfocan en técnicas conscientes, en control emocional, colaborativo. Ajá. Es significativo que aquí Elwyn aprenda a controlar esa bola de fuego real y exploren la ilusión de sanación, un uso de su poder mucho más constructivo, aunque sea psicológico. Fortalece su vínculo. Sí, se convierte en una fuente de fuerza real para ella. Ponen a prueba esta nueva alianza ayudando a unos aldeanos, unos atacados por bestias, Caps 35-37. Vemos a Elowén usando el fuego controlado y la sanación ilusoria de forma efectiva. Es un paso importante. Consolida su dominio creciente y su alianza con Rael. El capítulo 36 resalta un momento de apoyo mutuo, clave para reconstruir la confianza de Elowén después de la traición de Borian. Claro. Pero, claro, este progreso no pasa desapercibido para el culto. No, el capítulo 37 nos muestra el culto reaccionando. Los líderes ordenan a Borian aumentar la presión. Saben que Elowén y Rael juntos son una amenaza mayor. Y eso nos lleva directamente a la gran emboscada, capítulos 38-50. Un ataque masivo, coordinado, contra la cabaña donde están. Es una secuencia larga, ¿eh? Y brutal. Sí, y muestra la estrategia de Borian. Muy calculada. Está muy estructurado el ataque, ¿no? Empiezan con jóvenes cultistas para desgastar. Exacto. Luego, veteranos para subir la presión. Y finalmente, la élite del culto, con órdenes claras, captura o eliminación. Es una estrategia de desgaste y escalada, muy pensada. Y Borian mismo entra en escena. Él mismo. Su presencia es dominante. Como lucha Borian, su estilo parece muy particular. Usa filamentos de sombra, una especie de llama fría azulada, pero sobre todo es un maestro de la guerra psicológica y del control táctico del campo de batalla. No es solo fuerza bruta. No, es estrategia y manipulación, incluso en combate. Hay un primer choque directo con Elowén, un diálogo donde ella rechaza frontalmente su control. Sí, Muestran una resistencia inicial fuerte, la resistencia de la llama. pero Borian es implacable. Desata ataques devastadores, como la lluvia de obsidiana, y coordina el asedio de forma asfixiante. Se nota el desgaste. La defensa de Elowén y Rael es desesperada. Murallas de voluntad. Se nota la presión psicológica, el agotamiento. Y el clímax llega cuando Borian libera su furia. El texto lo conecta con su pasado traumático. Sí, ahí parece que pierde un poco el control que tanto predica. Es un poder que lo sobrepasa y finalmente derrota a Elowén y Rael. Parece el fin de su resistencia. Un momento muy oscuro, muy bajo. Pero entonces, cuando todo parece perdido, Llegan los magos de la mansión. la caballería, Capítulos 51 y 52. Una intervención espectacular. Su poder ancestral barre a los cultistas y obliga a Borian a retirarse tácticamente. es un giro crucial. Reafirma que la mansión no era solo un refugio pasivo, es una fuerza activa. Devuelve la esperanza. Trae una esperanza renovada. Sí,
y rescata a los protagonistas in extremis. Y mientras se recuperan, reciben una revelación importante, de un mago mayor, sobre los verdaderos objetivos del culto. Ajá. Van más allá del simple poder, ¿no? Sí, se revela que buscan controlar la voluntad misma, abrir portales a fuerzas oscuras, alterar el equilibrio del mundo. Palabras mayores. Metas mucho más ambiciosas y peligrosas. Y se confirma por qué Elowén es tan crucial. Su poder único es, de alguna manera, una llave para esos planes. La escala del conflicto. Se expande enormemente. Ya no es solo su lucha personal. El último capítulo de estos extractos, el 53, y el epílogo, nos dejan con Elowén tomando una decisión. Difícil. Decide partir sola. ¿Por qué? ¿Por qué sola? Quiere buscar respuestas por sí misma, entender mejor al culto, a Borian, y prepararse para enfrentarlos en sus propios términos. Se despide de Rael, sí, pero pidiéndole que él se quede en la mansión, que se fortalezca también. O sea, es una separación táctica. Eso parece, no una ruptura. El epílogo cierra dejando muchas cosas en el aire. La lucha que continúa, los caminos separados de Elowén y Rael, la amenaza persistente de Borian. Sí. Pero también esa llama de esperanza que representan la mansión y la voluntad de Elowén. Exacto. Hemos recorrido un arco inmenso, de niña silenciosa a ilusionista callejera, de aprendiz manipulada a combatiente consciente. Ha enfrentado al culto, a Borian, pero sobre todo yo creo a sus propios traumas y a la naturaleza compleja de un poder ligado a las emociones más profundas. Sí, emergen temas muy potentes de estos fragmentos, esa dualidad del poder que puede crear maravillas o terrores. Creación y destrucción. El peso del trauma, pero también la increíble resiliencia que puede surgir de él. La búsqueda constante de identidad en medio del caos. Y, por supuesto, esa lucha contra la manipulación. Tanto la que viene de fuera como la que nace de las propias dudas. Exacto. Todo ello encarnado en Elowén y en su antagonista, Borian, que parece ser también un producto de su propio pasado oscuro. Precisamente. Y eso nos lleva... Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Algo para darle vueltas basándonos solo en lo que hemos explorado aquí. A ver. Si consideramos ese profundo condicionamiento y el posible trauma que se insinúa en el pasado de Borian, ¿podría su obsesión por el control absoluto ser, desde su perspectiva distorsionada, claro, un intento desesperado de imponer un orden frente al caos que quizá lo consumió a él? Interesante planteamiento. No para justificarlo, obviamente, pero para entender quizá la raíz de su motivación. Claro, la complejidad del personaje. Y si fuera así, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la oscuridad y el tipo de control que Elowén está decidida a combatir ahora? Una pregunta compleja, sí señor, que apunta al corazón del conflicto. Pues lo dejamos ahí, resonando. Con esto concluimos nuestra inmersión en estos capítulos de Elowén ilusionista y el tejedor de sombras. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias.